Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. 2021 ha sido el año más violento para el personal de la salud en Colombia. Así lo revelan cifras del Ministerio de Salud, que aseguran que hasta hoy la misión médica ha recibido 385 ataques, la cifra más alta de los últimos 25 años. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. Ex jefes de la antigua guerrilla de las FARC no tendrán visa para Estados Unidos. El embajador estadounidense en Colombia, Philip Goldberg, confirmó que aunque las FARC fueron retiradas de la lista de organizaciones terroristas, quienes hicieron parte de esa guerrilla no podrán tramitar visas para viajar a ese país. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A pocas horas de iniciar las negociaciones del aumento al salario mínimo para el 2022, las centrales obreras dijeron que los sueldos deben quedar por encima de $1 millón mensuales. Aunque todavía no han precisado una cifra unificada que plantearán en la mesa de concertación, de antemano advierten que se requiere llevar el mínimo mensual a un ajuste alto para asegurar un mínimo vital a las familias. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente de Estados Unidos anuncia nueva estrategia para contener la cepa Omicron. Impone nuevos requisitos a viajeros. Quien quiera viajar a Estados Unidos deberá presentar una prueba negativa realizada 24 horas antes. Reino Unido activa plan para aplicar cuarta vacuna de refuerzo contra el COVID ante amenaza de la cepa Omicron. Alemania ordena aislamiento obligatorio a todos los no vacunados. Agencia Médica Europea confirma que la cepa Omicron predominará en todo el continente en cuestión de meses. Organización Mundial de la Salud advierte que bajo nivel de vacunación y la llegada de la cepa Omicron son un cóctel tóxico para el mundo. El Papa acepta dimisión del arzobispo de París tras confirmarse que sostuvo una relación secreta con una mujer. Hombre armado dispara las alarmas en la sede de la ONU en Nueva York. Escándalo en Estados Unidos. Trump sabía que tenía COVID antes del primer debate con Joe Biden y lo ocultó. En entrevistas Canal 1, ministra de Comercio explica cómo será mañana la jornada del último día sin IVA de este año. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció su estrategia para enfrentar la amenaza de la nueva cepa Omicron. Endureció los requisitos para los viajeros que quieran ingresar al territorio de su país. A partir de la próxima semana, los viajeros deben presentar una prueba negativa de COVID realizada máximo un día antes de partir. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó su renovada estrategia para responder a la llegada de la nueva y temible variante Omicron. Y de hecho, hoy se registró un caso que indica transmisión comunitaria debido a que la persona infectada no había viajado recientemente al exterior. El nuevo enfoque se centrará en nuevos requisitos para los viajeros y un aumento en los esfuerzos de vacunación. We're going to fight this variant with science and speed, not chaos and confusion. Just like we beat back COVID-19 in the spring and more powerful variant, Delta variant, in the summer and fall. De hecho, desde principios de la semana que viene, todos los viajeros deberán, además de estar vacunados, presentar una prueba negativa realizada 24 horas antes de su salida, medida que se aplicará tanto a estadounidenses como a extranjeros. All inbound international travelers must test within 1 day of departure, regardless of their vaccination status or nationality. This tighter testing timetable provides an added degree of protection as scientists continue to study the Omicron variant. Pese a que Biden pone el acento en la importancia de la realización de pruebas diagnósticas para frenar el avance del virus, también hace énfasis en la aplicación de la dosis de refuerzo para adultos de todas las edades, test gratuitos practicados en casa y la disposición de centenares de lugares de vacunación destinados a las familias. Mientras tanto, las autoridades sanitarias estadounidenses confirmaron el segundo contagio con la cepa Omicron, mientras siguen monitoreando varios casos sospechosos.
Un nuevo caso de la variante Omicron del coronavirus fue detectado en el estado de Minnesota, en el norte de Estados Unidos, en una persona que había estado en Nueva York, pero que no había viajado recientemente al exterior. El hombre regresó al área metropolitana de Minneapolis de una convención de anime en la ciudad de Nueva York, celebrada del 19 al 21 de noviembre, antes de desarrollar síntomas el 22 de noviembre y hacerse la prueba diagnóstica 2 días después. La gobernadora de la Gran Manzana, Kathy Hochul, dijo que las autoridades locales están en contacto con las de Minnesota y exhortó a quienes participaron en la convención en Nueva York a que se realicen la prueba, al tiempo que insistió a los neoyorquinos a que se vacunen. Las autoridades sanitarias del país indicaron que hay una transmisión comunitaria de la cepa Omicron. Y entre tanto, el Reino Unido activó su estrategia para aplicar una cuarta dosis de refuerzo y compró 114 millones de vacunas contra el COVID-19 para enfrentar la expansión de la cepa Omicron en su territorio. Los casos identificados de la nueva variante Omicron en el Reino Unido son más de 30 y la Agencia de Seguridad Sanitaria confirmó que se han identificado 9 casos más en Inglaterra y 1 en Escocia. Situación que preocupa al gobierno británico, que ya comenzó a tomar más medidas para proteger a su población, por lo que prepara la logística para la cuarta dosis. Anunció la firma de nuevos contratos para adquirir 114 millones de dosis adicionales de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna. Esto para el 2022 y 2023, a fin de garantizar su programa de refuerzo ante la aparición de la nueva variante Omicron del coronavirus. I think that the best way to continue to defend ourselves is through our fantastic vaccine program, and that's exactly why we're expanding the booster program. Por el momento, el gobierno descarta la posibilidad de volver a un nuevo confinamiento y lo que ha anunciado es que su intención es vacunar con la tercera dosis a toda la población adulta antes de que termine enero. Y por su parte, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades advirtió que la nueva cepa Omicron será la dominante en ese continente en cuestión de meses. Omicron, la nueva variante del COVID-19 que preocupa al mundo, suena a nombre de villano en una película de ciencia ficción. Pero por el momento, pocas cosas se saben de él. La cepa, aparentemente más contagiosa que las anteriores, puede causar graves estragos en los próximos meses, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Hay indicios de que Omicron podría causar más de la mitad de todas las infecciones por COVID-19 en la Unión Europea en los próximos meses. Cuanto mayor sea la ventaja de crecimiento de Omicron sobre Delta y mayor sea su circulación, menor será el tiempo esperado hasta que Omicron cause la mayoría de las infecciones. La directora de esta agencia, con sede en Estocolmo, Andrea Amon, admitió que la evidencia sobre el Omicron es limitada y que es necesario un enfoque a varios niveles para frenar su expansión. Continuamos monitoreando y evaluando la propagación de Omicron, pero sigue habiendo una gran cantidad de factores que pueden cambiar la dinámica de la situación y la evidencia que tenemos hasta ahora es limitada. Hicieron un llamado a toda la población para vacunarse y continuar con medidas como el distanciamiento y el uso del tapabocas. India confirmó hoy sus primeros casos de la variante Omicron del coronavirus en 2 personas. Estas personas son 2 hombres del estado Karnataka que habían viajado al exterior. Todos sus contactos fueron localizados y se sometieron a una prueba de detección del COVID-19. Alemania impuso restricción total a los no vacunados en todo el país. A partir de mañana no podrán acceder a ningún comercio no esencial y sus contactos quedarán reducidos a 2 personas como máximo. Además, el país prepara la vacunación obligatoria para febrero. Alemania anunció restricciones a los no vacunados, imponiéndoles prácticamente un confinamiento para romper un aumento dramático en las infecciones diarias por coronavirus, exacerbadas por el descubrimiento de la cepa Omicron. La canciller saliente Angela Merkel y su sucesor Olaf Scholz, después de una reunión con los líderes de los 16 estados de Alemania, acordaron restringir el acceso de los no vacunados a todos los negocios menos los más esenciales, como supermercados, farmacias y panaderías. Además, las personas no vacunadas no podrán reunirse con las personas fuera de su núcleo familiar. También se confirmó un proyecto de ley sobre la vacunación obligatoria. Se presentará ante el Parlamento para que entre en vigor en febrero o marzo. Los virólogos han culpado por la cuarta ola a la resistencia a la vacunación de una gran parte de la sociedad. También han criticado a los políticos por actuar demasiado tarde. La tasa de vacunación de Alemania, de poco menos del 70%, está alrededor de la media de la Unión Europea, pero es más baja que la de países como Portugal e Irlanda.
Y la Organización Mundial de la Salud advirtió que los bajos niveles de vacunación y la aparición de la cepa Omicron son un cóctel tóxico para el mundo. La OMS encendió las alertas en los países con bajos índices de vacunación y testeos contra el COVID-19 al advertir que un cóctel tóxico de la combinación de bajas tasas de vacunación y de pruebas de detección está creando un fértil caldo de cultivo para nuevas variantes de la COVID. Globally, we have a toxic mix of low vaccine coverage and very low testing, a recipe for breeding and amplifying variants. That's why we continue to urge countries to fully fund the ACT Accelerator to ensure equitable access to vaccines, tests, therapeutics all over the world. Esto tras la calificación de preocupación de la nueva cepa Omicron, que inquieta a los expertos porque presenta muchas mutaciones que muy probablemente la hagan más contagiosa y sobre todo potencialmente más resistente a la inmunidad brindada por las vacunas actuales. Un equipo de científicos de Reino Unido y de Estados Unidos descubrió el posible detonante de los trombos que se produjeron en algunos pacientes tras la vacuna de AstraZeneca. Un equipo de científicos del Reino Unido y Estados Unidos cree haber descubierto el detonante para el desarrollo inusual y poco frecuente de trombos en algunos pacientes tras recibir la vacuna contra el COVID de Oxford y AstraZeneca. La nueva investigación, publicada en la revista estadounidense Science Advance, detectó cómo una proteína de la sangre se ve atraída hacia un componente clave de la vacuna, lo que a su vez instiga una reacción del sistema inmune que, en combinación con otros factores aún por determinar, puede desembocar en la llamada trombocitopenia inmune. La vacuna AstraZeneca se ha visto obstaculizada a nivel mundial por un posible vínculo con casos raros de coágulos en la sangre. El Reino Unido, por ejemplo, limita su uso a los mayores de 40 años. El Papa Francisco llegó hoy a Chipre, el país europeo que mayor número de refugiados recibe en comparación con su población. Ahí dio un discurso contra los muros del miedo. El pontífice también visitará la isla de Lesbos, en Grecia, donde hará un nuevo llamado de atención al mundo en torno a la crisis de los migrantes. El Papa Francisco llegó a Chipre, un país del Oriente Medio, y se reunió en la Catedral de Nuestra Señora de las Gracias con miembros de la comunidad católica y los llamó a actuar con paciencia y a ser testigos del Evangelio en un país herido por su historia política reciente. Posteriormente, el sumo pontífice fue recibido por el presidente Nikos Anastasiades, en donde dirigió un discurso a las autoridades civiles y al cuerpo diplomático con un firme llamado al diálogo y a la fraternidad en toda Europa. Que ledono la dignità della persona. Francisco exhortó especialmente a preocuparse por la grave situación que atraviesan miles de migrantes en el mundo. Justamente el sumo pontífice aceptó hoy la renuncia del arzobispo de París, Monseñor Michel Aupetit, quien presentó su renuncia tras haber sido acusado de mantener una relación o de haber mantenido una relación secreta con una mujer. Michel Aupetit, que estaba al frente de la Iglesia de París desde 2018, en noviembre se vio obligado a enviarle una carta al Papa Francisco ofreciendo su renuncia después de que un reporte periodístico reveló que tuvo una relación íntima y consentida con una mujer, que asegura que deja su cargo para preservar a la diócesis de la división que siguen provocando la sospecha y la pérdida de confianza. Aupetit se ha mantenido firme en rechazar las acusaciones e incluso en su renuncia aseguró estar profundamente perturbado por los ataques en su contra, mientras pidió perdón a los que pudo haberles hecho daño. Solo el Papa puede designar o destituir a los obispos o aceptar sus renuncias, las cuales Francisco ha rechazado en otros escándalos, pero no en el caso de Aupetit, que tiene 70 años, 5 menos que la edad normal de jubilación de los perlados. Oficiales de policía de Nueva York arrestaron a un hombre que provocó que se activaran las alarmas, pues se presentó frente a la sede de la ONU en Manhattan armado con una escopeta. Las autoridades manifestaron que el hombre, que tiene 60 años de edad, caminaba de un lado a otro fuera de la sede de la ONU y se creía que tenía tendencias suicidas. Esto obligó a acordonar el edificio por seguridad de las personas que se encontraban ahí. 2 agentes indicaron que se vio al hombre armado y murmurando. Estados Unidos y México renovaron el polémico programa Quédate en México, que fue creado por el entonces presidente Donald Trump para quienes piden asilo en suelo estadounidense. La promesa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de crear un sistema migratorio que fuera diferente de las políticas de su predecesor Donald Trump, seguirá postergada hasta nuevo aviso.
La Casa Blanca acordó con México que a partir del próximo 6 de diciembre se reactivará la aplicación del controvertido programa de control fronterizo Quédate en México, creado durante el gobierno de Trump y mediante el cual se obliga a quienes quieren buscar asilo en Estados Unidos a permanecer en México hasta que su solicitud sea aprobada por las autoridades migratorias. El gobierno mexicano ha decidido que por razones humanitarias y de manera temporal no retornará a sus países de origen a ciertos migrantes que tengan una cita para aparecer ante un juez migratorio en Estados Unidos para solicitar asilo en ese país. Esta política fue duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones precarias en las que los migrantes debían permanecer en México. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunirán en un futuro cercano para tratar las crecientes tensiones en la frontera ucraniana, donde Rusia estaría planeando lanzar acciones agresivas contra Ucrania. Tras el encuentro sostenido entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el canciller ruso, Sergei Lavrov, que terminó con un tibio acuerdo para seguir trabajando con el objetivo de evitar un conflicto en Ucrania, el jefe de la diplomacia estadounidense adelantó que el presidente Joe Biden y su homólogo Vladimir Putin se reunirán en un futuro cercano para hablar de la escalada de las tensiones alrededor de las fronteras ucranianas. Aunque Blinken reiteró las preocupaciones de Washington, advirtiendo que existen pruebas de que Rusia tiene planes de lanzar acciones agresivas importantes en territorio ucraniano. In my meeting with Foreign Minister Lavrov, I made very clear our deep concerns and our resolve to hold Russia responsible for its actions, including our commitment to work with European allies to impose severe costs and consequences on Russia if it takes further aggressive action against Ukraine. Ambas potencias buscan mantener un diálogo directo para evitar un escenario de pesadilla de confrontación militar, aunque las tensiones y las diferencias aún son muy latentes. Donald Trump sabía que había dado positivo por COVID-19 antes del primer debate presidencial en 2020 con Joe Biden y lo ocultó. Así lo reveló el diario The Guardian, que asegura que el exmandatario era consciente de que era portador del virus y aún así asistió al foro sin tapabocas. El medio obtuvo la información de un extracto de un próximo libro del ex jefe del gabinete del expresidente republicano Mark Meadows. Según relata Meadows, él mismo le dio la noticia a Trump de que estaba contagiado, pero el mandatario decidió ignorar el tema y unas horas después apareció con una prueba que decía que era negativa. La economía de Brasil cayó por segundo trimestre consecutivo, entró en la llamada recesión técnica. El gobierno confirmó que la economía retrocedió 0,1% en el tercer trimestre frente a abril y junio, y periodo en que ya había retrocedido 0,4%. Sin embargo, el informe aclara que el Producto Interno Bruto de la mayor economía latinoamericana avanzó 4% en el tercer trimestre, con lo que acumuló un crecimiento del 3,9%. En Brasil, un nuevo golpe sufrió el ex juez y hoy precandidato presidencial Sergio Moro, después de que la justicia de ese país anulara las condenas contra un exministro de Lula da Silva y otras 12 personas que habían sido emitidas por el exministro de Justicia Jair Bolsonaro. Según el tribunal, Moro, encargado de juzgar en primera instancia los casos relacionados con la operación anticorrupción Lava Jato, no tenía competencias para asumir el proceso contra los condenados debido a que estaban señalados de presuntos delitos vinculados con la financiación irregular de campañas. Ahora las causas volverán a su punto de partida en la justicia electoral brasileña. Tras el escándalo desatado por la anulación de las elecciones en el estado Barinas, donde la oposición se perfilaba como ganadora sobre el chavismo, Argenis, el hermano del desaparecido presidente Hugo Chávez, estalló contra Diosdado Cabello y reveló las fracturas que hay en el oficialismo. Toda Barinas lo escuchó. Eso no es así, renuncié a la gobernación y aclaré que la decisión de quién sería el candidato la tomaría la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Con este trino, Argenis Chávez, hermano del fallecido expresidente Hugo Chávez, contradijo a Diosdado Cabello. Chávez había anunciado que no volverá a ser candidato luego de que el presidente venezolano Nicolás Maduro anulara las elecciones en Barinas. Parte del legado. El político afirmó que dejará que la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela decida quién será el candidato del chavismo.
separarme del cargo. También renunció a la gobernación por el mes que le queda. El exgobernador de Barinas también expuso que de acuerdo al organigrama que figura en la página oficial del PSV, Nicolás Maduro es el presidente del partido y Diosdado Cabello el vicepresidente. O sea que según Cabello, la decisión de quién será el candidato la tiene que tomar Maduro, mientras que Argenis Chávez opinó lo contrario. El canal estatal de Venezuela presentó el nuevo programa de dibujos animados que tendrá como protagonista a Super Bigote, una representación del presidente Nicolás Maduro como un nuevo superhéroe. Censurado. El canal estatal venezolana de televisión BTV, el cual se financia con los recursos de todos los venezolanos, transmitió fragmentos de un controversial dibujo animado al que han titulado como Super Bigote, en el que presentan a Nicolás Maduro como un superhéroe, el cual combate al imperialismo norteamericano. Pero nada, no vemos luz. Luz. En la caricatura muestran una escena en la que en medio de una operación en un centro médico se va la luz interrumpiendo la cirugía. Es en ese momento cuando el personaje aparece vistiendo un traje rojo, color característico del chavismo, junto con una capa color azul. Equipo, lo enfrentaremos juntos. Pretenden hacer alusión a que el corte eléctrico se debe a un saboteo perpetrado por personajes que representan a los dirigentes opositores. La transmisión de estos dibujos animados causó revuelo en las redes sociales y al parecer este no será el único episodio de la caricatura. Noticentro 1, CMI. Se disparan ataques a la misión médica. Van 385 este año. En 100 municipios se está perdiendo la autoridad del Estado, dice fiscal de la JEP. No habrá visa para miembros de extintas FARC, advierte embajador de Estados Unidos. Policía y ejército, entidades con más caso de corrupción, revela transparencia. Millonario fraude con traslados de ambulancias, detecta la Contraloría. Primeras medidas para acabar con las largas filas para renovar el pasaporte. Puente Pumarejo tendrá vigilancia electrónica. Gesto de paz de integrantes de la primera línea. Entregan escudos. Centro Democrático pide reapertura de frontera en carta al presidente Duque. Sindicatos revelan propuesta para reajuste del salario mínimo. EPM pagará anticipadamente crédito del BID. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El 2021 ha sido el año más violento contra el personal de salud del país de los últimos 25 años. Las cifras del Ministerio de Salud muestran que hasta el día de hoy la misión médica ha recibido 385 ataques. Durante la pandemia del COVID-19 se intensificaron las acciones violentas contra la misión médica y se sumaron nuevos eventos como la estigmatización y discriminación contra el personal de la salud, la violación de la confidencialidad de pacientes y la obstrucción al paso de ambulancias y suministros médicos. Significa que este año tuvimos unos fenómenos que generaron ese tipo de agresiones sobre la misión médica, en especial la restricción en la oferta de servicios de salud, cuando los cierres de las vías principales no permitían que las ambulancias llevaran heridos, pero tampoco permitieron estos cierres que los hospitales llevaran el suministro de oxígeno, medicamentos y otros elementos claves para el tratamiento de pacientes oxigenorequirientes. El 2021 se ha convertido en el año más violento contra el personal de la misión médica colombiana. Cifras oficiales del Ministerio de Salud revelan que hasta la fecha se han cometido 385 ataques contra el personal de la salud. De estas cifras llama la atención que 302 de esos ataques fueron cometidos por la propia comunidad. Otros 46 ataques a la misión médica fueron hechos por familiares de los pacientes y las otras agresiones fueron cometidas por grupos armados. Estos 302 eventos que tú muy bien indicas, en la que los civiles han tenido algo que ver con relación a estas agresiones contra la misión médica, implica que efectivamente hay restricciones en la oferta de servicios, efectivamente la atención en salud baja en cuanto al acceso en comunidades más vulnerables. Ante el incremento de la violencia contra el personal de la salud,
La Mesa Nacional de la Misión Médica pide a los colombianos respetar esta labor y recuerda que el personal de la salud tiene el papel fundamental de salvar vidas y debe ser respetado y protegido en cualquier circunstancia. La Jurisdicción Especial para la Paz alertó que en 100 municipios de los 1.123 que tiene Colombia no hay autoridad. En 100 municipios de Colombia se está derrumbando de forma peligrosa la autoridad del Estado y están creciendo las disidencias de las FARC. La afirmación hace parte de un documento de la JEP, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Comisión de la Verdad. Están resurgiendo ese tipo de grupos armados al margen de la ley. Esto se demuestra con la actividad que vienen desarrollando las autoridades, con la información de prensa hablada y escrita y por supuesto con la información de las víctimas en el territorio. El documento también advierte sobre la presunta reorganización de antiguos núcleos del paramilitarismo. Están realizando actividades de gobernanza, grupos armados al margen de la ley. El gobierno dice que por el contrario, en los últimos años ha aumentado el control institucional del territorio y han disminuido los grupos ilegales. Está claro es que nuestra fuerza pública permanece en esas zonas y lo que hemos venido avanzando, sin decir que no existen amenazas, es en lograr neutralizar esas organizaciones, lograr neutralizar el número de hombres que tienen en armas y sus redes de apoyo, como se vio con alias Otoniel y todas las capturas que se han hecho por parte de nuestra fuerza pública del Clan del Golfo. La alerta de las instituciones creadas en el acuerdo de paz también señala que en las regiones donde están las disidencias más poderosas de las FARC, el riesgo de asesinato para los exguerrilleros que están cumpliendo con el acuerdo de paz es 3 veces superior. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, aclaró que los miembros de las extintas FARC no tendrán visa para viajar a su país. El embajador de Estados Unidos aseguró que los exjefes de las FARC no recibirán beneficios individuales por la decisión de su gobierno de sacar a la organización de la lista de terroristas. También no van a recibir visas para ir a los Estados Unidos. También no vamos a cambiar nuestra política hacia ellos, porque ellos siguen bajo de cargos en los Estados Unidos. La exclusión de las FARC de la lista de terroristas sí acelerará la reintegración de los desmovilizados. Nosotros podemos ayudarle a Colombia en su propio esfuerzo de implementar la paz en ciertas regiones en donde se encuentran los ex miembros de las FARC. En el departamento de La Guajira, el gobierno de Estados Unidos anunció la entrega a Colombia de 145 vehículos militares blindados para incrementar la vigilancia en las vías de esta región fronteriza con Venezuela. Son usados por nosotros antes, pero tienen muchos años de uso que queda adelante. Es el guardián del territorio colombiano en la frontera y es velar por la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional. Hoy fueron puestos en funcionamiento los primeros 20 de los 145 vehículos blindados que Estados Unidos entregará a Colombia. La Contraloría encontró presuntas irregularidades en la ejecución de 3.000 millones de pesos en los proyectos para la implementación del acuerdo de paz. La Agencia para el Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del Territorio están en la mira de la Contraloría por una revisión que practicaron a 12.000 millones de pesos en contratos para los proyectos de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Hay cerca de 3.000 millones de pesos con hallazgos fiscales en más de 12.000 millones de pesos que estuvimos revisando de esos proyectos. Hemos encontrado deficiencias, por un lado en la planeación, por otro lado en la ejecución y por otro lado en el monitoreo y seguimiento que esas entidades deben hacer a los proyectos. Los proyectos cuestionados están en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Caquetá, Tolima y Meta. Según el reporte, 5.400 proyectos financiados por el Fondo Colombia en Paz no cumplirían con monitoreo y control. En el sector de defensa y el judicial se concentraron la mayoría de hechos de corrupción cometidos en Colombia entre 2016 y 2020. Así lo señala un informe de Transparencia por Colombia.
En su más reciente informe, Transparencia por Colombia presentó una radiografía de la corrupción en Colombia entre los años 2016 y 2020. La corporación analizó 2026 notas de prensa que dan cuenta de 967 hechos de corrupción. El 62% de los hechos de corrupción cometidos en el país se concentran en 3 sectores: el 21% en el sector defensa, el 11% en el sector judicial y el 30% en el sector de la educación, salud, transporte, ciencia y tecnología, vivienda, ordenamiento territorial y servicios públicos. En cuanto a los costos de la corrupción, se vieron comprometidos 92.77 billones de pesos, se perdieron 13.67 billones de pesos y se recuperaron 4.94 billones de pesos. Los más afectados por la corrupción en el país son los menores de edad y las poblaciones vulnerables. Identificamos más de 14.800.000 personas afectadas directamente por hechos de corrupción, dentro de los cuales las niñas, los niños y adolescentes son el grupo poblacional más afectado, seguido de estudiantes y seguido además de poblaciones en condición de vulnerabilidad. La mayoría de los hechos de corrupción se concentraron en Bogotá, Atlántico, Antioquia, Santander y Valle del Cauca. Más de 8.900 millones de pesos del sistema de salud se habrían perdido en pagos presuntamente irregulares de servicios de ambulancia. La Contraloría encontró irregularidades en los pagos realizados por la administradora de recursos del sistema de salud ADRES, primero por ambulancias omnipresentes. Más de 2 personas a la misma hora, el mismo día, pero en diferente lugar. Eso es imposible. También ambulancias que cobran por transportes que parecen chivas colectivas. Que en un mismo recorrido han trasladado 3 y 4 pacientes. O sea, por capacidad de ambulancia, eso es una situación atípica. Presuntamente hay una red que opera bajo la misma modalidad en la costa Caribe y Valle del Cauca. El fiscal general Francisco Barbosa respondió a las críticas hechas contra la entidad sobre presunta politización de sus decisiones. Sin mencionar nombre de políticos, el fiscal general de la Nación cuestionó que se esté acusando a los entes de control de manipular procesos y que se ataquen sus decisiones sin fundamento. De que las instituciones en este país son mucho más fuertes que aquellos que pretenden desestabilizarlas. Indicó que los fallos de los entes de control son en derecho y no políticos. Algunas personas en este país ya comenzaron a decir que la Fiscalía se está entrometiendo en procesos electorales. No, quiero que quede claro muy bien eso en Colombia. Nosotros no nos entrometemos en procesos electorales. Si el crimen y la delincuencia se entrometen en los procesos electorales, la Fiscalía General de la Nación ejercerá sus competencias en cualquier tiempo. Anotó que nadie va a llevarlo a cometer prevaricato por temor a linchamientos mediáticos. La Fiscalía imputará cargos a Andrés Escobar, quien disparó a un grupo de manifestantes en Cali durante las protestas del paro nacional. La Fiscalía le imputará cargos al empresario Andrés Escobar, quien quedó registrado en videos cuando disparaba contra manifestantes en Cali durante el paro nacional. ¡Están amenazando! ¡Nos están amenazando! Otras 16 personas, entre civiles y policías, serán vinculadas a una investigación formal por casi una decena de delitos que incluyen amenazas, tortura y usurpación de funciones públicas. Por su parte, Andrés Escobar aseguró en su momento que el arma que usó era de fogueo. Así reaccionó al proceso judicial que se inicia en su contra. Atenderé cualquier requerimiento de las autoridades como lo he hecho siempre. Agradezco todas sus expresiones de apoyo. Colombia merece que la defendamos de quienes buscan sumirla en el caos, la miseria y el hambre. Dios con nosotros. La Fiscalía también les imputó cargos al coronel Edgar Vega Gómez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, al teniente Néstor Mantilla, comandante del Grupo Goes, y al patrullero de la policía Wilson Orlando Esparragosa, por la muerte de varios jóvenes durante las protestas sociales que se adelantaron en esa ciudad en el 2021. El IDEAM declaró alerta roja en zonas de varios departamentos por las fuertes lluvias. Las precipitaciones más fuertes se extenderán hasta el 15 de diciembre. Los pronósticos del IDEAM apuntan a que en las próximas 2 semanas pueden continuar fuertes lluvias en distintas zonas del territorio nacional y luego vendrá un periodo de tiempo soleado. Recomendación muy especial, no bajar la guardia,
Si bien estamos entrando a mediados de diciembre y hasta enero, febrero y mediados de marzo a nuestra primera temporada de lluvias, recordemos que los suelos están muy saturados. El IDEAM emitió alertas rojas climáticas en los siguientes departamentos: Antioquia, Valle, Nariño, Cauca, Santander, Risaralda, Cundinamarca, Caldas y Boyacá. En 2 semanas comenzará la exigencia de carnet con esquemas completos de vacunación para ingresar a restaurantes y eventos masivos en todo el país. Si usted tiene planes de asistir a eventos masivos durante esta temporada decembrina, tenga en cuenta el cronograma que ha establecido el Ministerio de Salud para el cumplimiento de la exigencia o presentación del carnet de vacunación en este tipo de certámenes. Con esquemas completos, a partir del 14 de diciembre deberán presentar carnet los mayores de 18 años. A partir del 28 de diciembre, la exigencia será para los mayores de 12 años en adelante. Para el ingreso a todos los establecimientos de ocio, restaurantes, bares, gastrobares, cines, teatros, escenarios deportivos, conciertos masivos y toda actividad que aglomere personas. La nueva meta de cobertura de vacunación del Ministerio de Salud establece que a final de este mes de diciembre debería estar el 90% de la población vacunada al menos con una dosis. El presidente Iván Duque abogó por lo que llamó la mejor distribución equitativa de vacunas contra el COVID-19 y pidió una rápida y decidida capitalización de los organismos multilaterales de crédito. El presidente Iván Duque participó hoy en el lanzamiento del documento Perspectivas Económicas de América Latina, llamando la atención sobre una respuesta multilateral a la etapa del post-COVID para la protección de la salud y de la economía. Yo creo que el sistema multilateral debe en este momento aprender que nadie se salva solo y que tenemos que hacer la mejor distribución en materia de equidad en lo que tiene que ver con las vacunas. Además, el presidente Duque dijo que la reactivación económica hace parte de esta etapa de la pandemia. La reactivación económica es una parte fundamental, pero la reactivación social, que de alguna manera va de la mano, también va a requerir que extendamos muchos de los programas que hemos lanzado con ocasión de la pandemia para proveer recursos no condicionados a las familias más vulnerables. Duque celebró el mejoramiento de las proyecciones de crecimiento del PIB de Colombia emitido por la OCDE y dijo que obedece a las políticas de gobierno de apoyo a la población más vulnerable y a las empresas. En las últimas 24 horas, Colombia reportó un aumento en los contagios por COVID-19, mientras que las muertes cayeron. Suben los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Este jueves el Ministerio de Salud confirmó que otras 2.262 personas se infectaron de coronavirus. Los casos activos bajaron a 13.800. Las muertes reportadas en las últimas horas en Colombia, otras 57. El total de muertes por COVID-19, 128.643. Los recuperados aumentaron con otros 2.328 para un total de 4.913.921. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El lunes, 1.975 contagios, 36 fallecidos. Día martes, 2.296 contagios, 55 fallecidos. Ayer miércoles, 2.173 contagios, 58 fallecidos. Hoy, 2.262 contagios, 57 muertes. Ante la inminente llegada de la cepa Omicron al país, la alcaldesa Claudia López le solicitó al gobierno nacional exigir prueba PCR negativa en el Aeropuerto Internacional El Dorado a todos los viajeros que busquen ingresar a Colombia. Pongamos el requisito de prueba PCR negativa 24 horas antes del vuelo para ingresar a Colombia. Sobre todo para ingresar por El Dorado, que es el aeropuerto más grande de Colombia y el que recibe a más visitantes extranjeros. Puente Pumarejo, en Barranquilla, visitado hoy por el presidente Iván Duque y el rey Felipe de España, será protegido con modernos sistemas de vigilancia electrónica. El puente Pumarejo, que une a Barranquilla con la isla de Salamanca y que tiene más de 2 kilómetros de longitud, fue visitado hoy por el presidente Iván Duque y el rey Felipe de España, país de origen de los constructores de la obra, que es considerada una de las más modernas de Sudamérica. Por ser un punto neurálgico, estará bajo vigilancia estricta de los organismos de seguridad, anunció el presidente Duque. Para prevenir cualquier acto de vandalismo, cualquier acto que atente contra el curso
de esta obra y que altere la circulación y la movilidad de los ciudadanos, y para ello se pondrán también sistemas inteligentes de seguimiento y sensores que permitirán actuar rápidamente a la fuerza pública. Eso también nos permitirá fortalecer todo el iluminado con un iluminado inteligente que al mismo tiempo brindará una atracción turística, pero garantizará los más altos estándares viales en una obra que, como digo, representa una conquista de la infraestructura de Colombia. El rey Felipe también fue invitado especial esta tarde en la inauguración del Monumento a la Paz y a la Libertad del Mundo en Barranquilla. Justamente el rey de España, Felipe VI, felicitó hoy a Colombia por recibir a los migrantes venezolanos y calificó de un gesto humanitario el Estatuto de Protección para los venezolanos. El rey Felipe VI, que se encuentra de visita oficial en Barranquilla, elogió el Estatuto de Protección de los Migrantes Venezolanos. Colombia ha sido un ejemplo de humanidad en un tiempo en el que la mayoría de los países cierran sus puertas a los migrantes. El monarca español también hizo un reconocimiento a los acuerdos de paz firmados hace 5 años. Estoy convencido de que su país alcanzará la meta deseada por todos y tengan la certeza de que en esa noble tarea de afrontar tanto ese como otros desafíos de nuestro tiempo, siempre podrán contar con el apoyo de España. El presidente Duque dijo que recibe con profunda gratitud las palabras del rey Felipe VI. Esta noche fueron adoptadas las primeras medidas para acabar con las largas filas para solicitar o tramitar la renovación del pasaporte. Habrá pico y cédula y se asignarán turnos digitales. No se aceptarán filas el día de mañana en la sede de la Cancillería en la calle 53 con décima en Bogotá. La decisión la tomó la canciller Marta Lucía Ramírez ante el desorden y el caos que se evidenció toda esta semana en un plan piloto que se dispuso para tramitar pasaportes. Uno de los trámites más rápidos en el Estado colombiano, lamentablemente se traumatizó como consecuencia del COVID. Quiero decirles que sentimos mucho, nos disculpamos por toda esta serie de inconvenientes. Y es que hoy fue otro día caótico. 1.200 personas y que ya el aforo estaba completo y que ya no había ninguna posibilidad, lo cual me parece un abuso porque todo el mundo madruga para poder hacer sus trámites y nadie se hace responsable. Los usuarios interesados en expedir o renovar el pasaporte y que sus cédulas terminen en 8 y 9 podrán sacar la cita de manera virtual. La página se habilitó a las 5 de la tarde de hoy y se entregarán 1.200 turnos. Un grupo de la llamada Primera Línea en el sur de Bogotá decidió entregar escudos, cascos y capuchas como un acto de paz. Dicen que la confrontación solo ha dejado heridos y muertos. Ahora harán trabajo comunitario. 40 jóvenes de la Primera Línea de San Cristóbal entregaron sus escudos y elementos de protección para ponerle punto final a la confrontación con la fuerza pública en la localidad. Nos estamos dando de cuenta que la lucha que solamente estamos teniendo en las calles pues no nos está sirviendo de mucho, solo nos ha dejado heridos y hasta muertos. Llegamos a un acuerdo, ellos decidieron desmovilizarse de la confrontación. Este acto de paz fue posible luego de intensos diálogos entre la administración y los jóvenes. Queremos pasar primero que todo unas navidades agradables tanto para nosotros como para el comercio. Es entregar esos elementos que de alguna forma han representado esos escenarios de confrontación con la fuerza pública. Las primeras líneas de otras localidades rechazaron este acto. Aseguran que no se trata de una decisión generalizada y lo consideran una derrota. El próximo año, la Alcaldía de Bogotá liberará las tarifas de parqueaderos. La decisión se tomará cuando se haya implementado en su totalidad el parqueo en vía. La alcaldesa Claudia López anunció que el próximo año liberará las tarifas para los parqueaderos fuera de vía en Bogotá. El año entrante, cuando ya tengamos a pleno los 13.000 cupos de parqueo en vía, entonces cumpliremos el compromiso que hicimos con el parqueo privado de liberar la tarifa. Deben ser los privados los que fijen su propia tarifa. Mientras se liberan las tarifas, habrá un reajuste. Ese decreto, que eleva el minuto máximo de 110 a 122 pesos, estará listo la próxima semana. Vamos a avanzar en ambas direcciones en esa transición. Vamos a hacer una muy modesta actualización de la tarifa del parqueo privado, que insisto la fija la alcaldía, no debería, pero así es. Desde el 2006, por acuerdo del Consejo, el distrito empezó a regular las tarifas de los parqueaderos en Bogotá, primero por cuarto de hora y luego por minuto.
Las autoridades investigan la fuga de 12 reclusos de la cárcel Picota de Bogotá. Los prófugos fueron identificados como Miguel Ángel Sánchez y Disniel Alberto Mateus, considerados por las autoridades penitenciarias como privados de la libertad de baja seguridad. Las autoridades en Cauca buscan a 2 personas que fueron secuestradas en las últimas horas en el norte de ese departamento. Como Yamil Coabas Gómez y Uberney Murillo, fueron identificados los 2 miembros de comunidades negras plagiados en zona rural de Buenos Aires, Cauca. El Departamento de Policía Cauca ha dispuesto de todas las capacidades institucionales y en coordinación con las fuerzas militares y la Fiscalía General de la Nación para poder avanzar en esta investigación. Los secuestrados son residentes de una finca ubicada en área del Consejo Comunitario de Mazamorrero. De allí fueron sacados a la fuerza por personas armadas que se los llevaron con rumbo desconocido. Ratificó una norma que contempla que los delitos sexuales contra los menores de edad no prescriban, aunque la Fiscalía le había solicitado a la Corte que tumbara la disposición para que ese tipo de delitos prescribieran, como ocurre con otros tipos penales. La Corte declaró que la Ley 2081 de 2021 es constitucional. A través de una carta, el candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, y congresistas de esa bancada le solicitaron al presidente Iván Duque abrir la frontera con Venezuela. Esta solicitud se dio como resultado de una visita del candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, hace 15 días a la ciudad de Cúcuta, después de hablar con los ciudadanos y comerciantes de la ciudad que han vivido los estragos del cierre fronterizo. Y esto no significa que se reanuden relaciones diplomáticas con la dictadura de Venezuela. Esto con el fin de extender el corredor humanitario a el tema de las mercancías y comercial, y que se pueda hacer a través de unos acuerdos entre los pares binacionales, es decir, el gobernador del estado Táchira con el gobernador de Norte de Santander. Hoy se llevó a cabo una convención en la que participaron los precandidatos de la coalición Centro Esperanza. Quedó abierta la invitación a Humberto de la Calle para ser la cabeza de las listas al Congreso de esta alianza. En la Convención Verde se dieron cita a todos los candidatos de la coalición Centro Esperanza. Algunas preguntas quedaron sin respuesta. La solicitud a Humberto de la Calle de ser la cabeza de lista al Senado de esta alianza. Carlos Amaya ratificó su candidatura bajo la sombrilla de esta coalición. Y hoy, al ver el discurso de Humberto de la Calle, pensé: a este hombre lo necesitamos en el Senado. Hay que cambiar no solamente el gobierno, sino el Congreso de la República. Sin embargo, de la Calle no respondió a esta invitación. En su discurso, Ingrid Betancourt declinó por ahora a cualquier aspiración. Y después del incidente de esta semana entre Robledo y los Galán, llegó este abrazo. Mañana se instala la mesa de concertación para negociar el alza en el salario mínimo. Las centrales obreras pedirán que la remuneración mínima supere en 2022 el $1.000.000. Para las centrales obreras, el mínimo, que actualmente está en 908.000 pesos, debería tener un ajuste de al menos 92.000 pesos para que el año entrante esté por encima de $1.000.000 mensuales. El salario debe estar por encima de ese $1.000.000 que en su momento solicitamos. Aquí se justifica un aumento alto para que haya alguna justicia social. Y aunque oficialmente se ha anunciado una reducción del desempleo para las centrales obreras, los nuevos puestos que se están creando son de baja calidad. Son empleos precarios, son empleos por cuenta propia, donde no hay garantías a la seguridad social. La primera reunión para negociar el salario mínimo se llevará a cabo desde mañana de manera virtual. EPM, Empresas Públicas de Medellín, anunció que pagará $450 millones al Banco Interamericano de Desarrollo por el crédito para Hidroituango. El anuncio lo hizo el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, quien explicó que el pago anticipado de $450 millones al Banco Interamericano de Desarrollo corresponde a un crédito adquirido en 2017 para financiar el proyecto Hidroituango. Acordamos que lo mejor era
desarrollar un mecanismo de pago anticipado de esas obligaciones. Agregó que el reciente fallo de la Contraloría por responsabilidad fiscal contra 26 personas generó preocupación por parte del BID y EPM quiere conservar la confianza financiera. Por su parte, la Contraloría de Medellín anunció que hará un seguimiento y controla este pago anticipado una vez se haga el desembolso. Los lecheros en Colombia denunciaron que por el aumento en el precio de los fertilizantes hay escasez de leche, por lo que el valor del producto va en aumento. Los lecheros no aguantan más el aumento desmesurado en los precios de fertilizantes. De 42.000 pesos pasó a 184.000 pesos, un aumento del 330%. Esto ha provocado una escasez de leche a nivel nacional. Hoy estamos viendo cómo hace falta más de 1.6 millones de litros al día. Esto nos lleva a unos temas muy complicados. Probablemente vamos a tener el peor año de la historia. No la están pasando nada bien los campesinos. Sumado a los altos costos para la producción, las empresas les pagan precios irrisorios. La están pagando muy barata. A lo que uno le toca darle al, digamos, pasto, papa, que se le da aquí al ganado, se le da también sal, melaza. La botella de leche se está vendiendo a 750. También ya los medicamentos, subieron increíblemente. Hace un año un litro de leche se vendía al consumidor final en 1.200 pesos, hoy supera los 1.900 pesos. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sostuvo que el país viene reportando mayores ingresos de lo esperado, lo que se reflejará en una mayor reducción del déficit fiscal. Durante el foro de Corficolombiana, el gobierno reveló que el recaudo tributario tendrá excedentes de 9 billones de pesos. Hoy las cifras de ingresos reportadas por la DIAN son de 158.3 billones de pesos, que representan un alza de 18,4% frente a 2020. Los ingresos crecen más de lo esperado, lo que permitirá una mayor reducción del déficit fiscal para este año. Vamos a hacer un gran esfuerzo para reducir el déficit fiscal más rápidamente de lo que se había previsto Colombia, porque el crecimiento nos está mostrando un resultado también más rápido de reactivación de lo que teníamos previsto. El funcionario sostiene que la reactivación va por buen camino, lo que ya se refleja en las cifras de crecimiento. Bogotá logró la primera colocación de 162.000 millones de pesos de bonos sociales. Los dineros irán a financiar la educación de 20.000 jóvenes. Bogotá se convirtió en la primera ciudad de Latinoamérica en emitir bonos en la bolsa para financiar la educación superior de los jóvenes de escasos recursos. Esto que acabamos de hacer hoy es un negociazo. Esta es la primera vez que la alcaldía de Bogotá sale a endeudarse para dar 20.000 becas de educación superior gratuita. Esta operación en bolsa le permitirá recibir a la ciudad 162.000 millones de pesos. Entran mañana y los empezamos a girar a las diferentes universidades que están formando a nuestros jóvenes. De otro lado, la alcaldía logró este jueves un préstamo por 1 billón de pesos con el Banco Mundial para inversiones en salud. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,60% a 1.440 puntos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 5,01% a 10.280 pesos. La acción de Conconcreto fue la que más bajó, con una pérdida de 2,40% a 219 pesos con 60 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 37.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,29% a 34.880 pesos. Mañana vence el plazo para que las empresas afectadas económicamente por el paro se postulen al subsidio ofrecido por el gobierno. Los empresarios afectados por el paro que se llevó a cabo en Colombia en el primer semestre de este año tendrán derecho a una asignación de subsidios equivalente a 181.500 pesos por cada trabajador. Los requisitos para acceder a esta ayuda del gobierno son demostrar una reducción del 20% de sus ingresos en mayo y junio, estar al día en salarios y en seguridad social. Reconociendo que estos eventos afectaron de manera importante muchas regiones y sectores, el gobierno quiere ofrecer hoy un subsidio del 20% de un salario mínimo. Hasta mañana hay plazo para que los empresarios afectados por el paro se postulen a través de los bancos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.945 pesos con 18 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.780 pesos y la venden entre 1.830 pesos. Un euro cuesta 4.451 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 37 centavos. El azúcar se transó en 18,64 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $66 con 82 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $69 con 98 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.656 pesos.